Cuentan que existió un lugar de prados y pinares, de picos y peñas, de ríos y lagunas. Dicen también que existió un paraje de vientos indómitos con hombres y mujeres dispuestos a doblegarlos y transformarlos. Aseguran que se cobijaron primero en cuevas para instalarse tiempo después en elevadas aldeas de un mayor carácter defensivo, si bien acabaron entregándose al desarrollo y los placeres de ciudades más avanzadas. Todo ello ocurrió en medio de una tierra fronteriza, codiciada por unos y otros, pero todos, absolutamente todos, dispuestos a dejar sus huellas en aquel lugar habitado. El clima frío y húmedo de las tierras altas de la Sierra de Pela, mientras se avanzaba del Neolítico a la Edad de Bronce, unos 3000 años antes de Cristo, hizo que las tribus de Homo sapiens dedicadas a la caza y pastoreo buscaran cobijo en las cuevas poco profundas de las paredes rocosas. Cabe imaginar en el abrigo del Portalón, en el término municipal de Villacadima o en el de Campisábalos, al ancestro prehistórico preparándose quizá para enfrentarse a la cacería, posiblemente bajo un ritual de danza. Es un momento casi sagrado y, como en un intento de atraparlo para siempre, perduran plasmadas a través de la pintura en los muros calizos las figuras esquemáticas de los primeros hombres y animales que habitaron las tierras altas de Guadalajara. Los más de 1200 metros de altitud también fueron vitales para el emplazamiento del Opidum, lugar elevado fortalecido defensivamente por el hombre, donde se asentó, sobre un poblado de la Edad de Bronce, la ciudad celtíbera de Termes. El conocido yacimiento arqueológico y museo de Tiermes se ubican geográficamente hoy en la provincia de Soria, en el límite con la de Guadalajara. El habitante celtíbero de Termes, regido por una aristocracia guerrera de base parentelar, construye y hace uso de la necrópolis de Carratiermes, datada en torno al siglo VI a.C. Pero también, este mismo habitante perderá una guerra llamada de Fuego y se integrará en el Imperio Romano, en los territorios de Hispania. El Opidum se convierte en municipium, un estatus de gran importancia para una comunidad dentro de la órbita de Roma, que según los análisis de diversos historiadores, basa su riqueza en la explotación de la ganadería ovina, con la posibilidad de existencia de una transhumancia anual de los rebaños termestinos entre la meseta norte y las tierras extremeñas. Lo que sí sabemos hoy con más seguridad gracias al descubrimiento y conservación del yacimiento arqueológico de Tiermes es que la población se entregó al desarrollo urbanístico y a los placeres sensoriales. Hubo grandes edificios públicos y civiles, muchos de ellos excavados en la roca, 2 foros, un acueducto, un posible teatro y unas termas, donde aquel lejano habitante hedonista ya cultivó la paz de cuerpo y espíritu. Más tarde llegaron otros tiempos y también otros moradores donde Termes ya fue Tiermes. Tras el periodo de control visigodo, el escenario acogerá las luchas entre musulmanes y cristianos. En plena Reconquista empezarán a aparecer las huellas netamente cristianas. Pero no vayamos tan deprisa. Detengámonos por un instante en la presencia del habitante musulmán en estas tierras de frontera entre los dominios castellanos y los reinos islámicos. La situación estratégica privilegiada de Atienza hace de ella una población codiciada por unos y otros, puesto que su posesión es de vital importancia. Sus tierras viven la presencia de 2 de los más legendarios hombres de la conquista y reconquista. El caudillo más carismático y devastador del Islam, Almanzor el Victorioso, la destruye hasta los cimientos a finales del siglo X, y el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, pasa por sus tierras de noche, como cuenta su cantar, evitando ser visto a la luz del sol para no entrar en combate, porque le parece una peña muy fuerte. Seguir hoy las huellas de Atienza es encontrar la esencia misma de la conquista y reconquista. Así, sobre el promontorio rocoso del castillo se puede intuir todavía la originaria alcazaba, y sobre la iglesia de culto cristiano de Santa María del Rey
Quizá el visitante pueda percibir aún la melodía de las suras del Corán entre los muros desaparecidos de lo que en un tiempo fue la mezquita mayor. No muy lejos, en Galve de Sorbe, se alza un impresionante castillo montano construido en piedra sillar sobre otro anterior de origen andalusí, que según cuentan defendía la frontera del Califato de Córdoba. El castillo de 5 plantas actual, en un tiempo propiedad de los Estúñiga, en otro del infante don Juan Manuel o en el siglo XVIII de los duques de Alba, es en la actualidad uno de los monumentos de mayor valor histórico de la zona. Estas tierras, con Atienza a la cabeza, pasaron a formar parte del Reino de Castilla a partir del siglo XII, precisamente y no por casualidad, en la misma época en que empiezan a florecer en la comarca las expresiones arquitectónicas de la religiosidad propia del cristianismo. Arte y fe cristiana se fusionan a partir del siglo XI en la Europa occidental a través del románico, el estilo arquitectónico que construye en piedra gruesos muros, arcos de medio punto, bóvedas de cañón, rosetones y arquerías ciegas, se extiende también por la provincia de Guadalajara. Paradigma y joya del románico guadalajareño es el conjunto de la iglesia de San Bartolomé y la capilla aneja de San Galindo en Campisábalos, declarado Monumento Nacional en 1965. El templo de San Bartolomé cumple fielmente con los cánones románicos: construcción en sillería, ábside semicircular y arquivoltas de acceso en la entrada. Y es precisamente muy cerca de estas, en el muro sur, donde aparece una de las singularidades de la construcción. Se trata de un friso esculpido en piedra y devastado por la erosión, testimonio como ninguno de cuál era el día a día de los habitantes de las zonas cristianas. Por el friso sabemos que celebraban el Año Nuevo y la llegada de su Salvador. Se protegían del frío con el fuego, podaban las viñas en el mes de abril o eliminaban en junio las malas hierbas que querían convivir con el trigo, que sería segado un mes más tarde. Después, separaban el grano de la paja, vendimiaban en septiembre, volvían a labrar los campos, hacían la matanza del cerdo y disfrutaban de los buenos vinos allá por el mes de diciembre. El calendario agrícola no es la única ornamentación de este conjunto arquitectónico. En la aneja capilla de San Galindo destacan los capiteles con centauros, aves sirenas, grifos y singularmente la celosía con el sello de Salomón y la cruz de la Orden de San Juan, huella por otro lado que podría avalar la presencia en la zona de los caballeros templarios, aquellos hombres cristianos guardianes del Santo Sepulcro y de los caminos que conducen a Jerusalén, buscadores permanentes de la sabiduría oriental. La celosía es también otro vestigio que habla de convivencia, porque dicen que demuestra la contratación de alarifes mudéjares y cristianos trabajando en la construcción de las iglesias románicas. Otro de estos templos, el de Santa Coloma de Albendiego, único en el románico rural, corrobora con sus simbólicas celosías mudéjares de cruces de 8 puntas a modo de pequeños rosetones la convivencia del artista mudéjar y del artista cristiano. Como también ocurre en otro exponente del románico de Guadalajara, la iglesia de Villacadima, donde no pasan desapercibidas en su portada bocinada las arquivoltas internas con grandes dentellones moriscos, la decoración de zigzag y la ornamentación vegetal. Y es que la naturaleza desbordante está tan presente en estas tierras del románico que parece imposible pensar que el artista no sucumba a su representación. Un entorno natural que sería radicalmente distinto sin la presencia privilegiada del líquido elemento. Bajo las tierras de Campisábalos se oculta un acuífero calcáreo que alimenta caudalosamente a 4 ríos, 2 pertenecientes a la cuenca del Tajo, Sorbe, de cauce bravo y profundo, y Bornova, con un recorrido norte-sur, y otros 2 a la del Duero, Pedro, de unos 45 kilómetros de longitud, y Aguisejo, arteria principal de una frondosa vega. Vías fluviales todas ellas que surcan el sistema montañoso de la Sierra Norte. Este parque natural, que se extiende por la Sierra Norte de Guadalajara, engloba entre otras a las sierras de Illón y de Pela. Precisamente al pie de esta última aparece nuevamente el agua, el de la laguna kárstica de Somolinos, cuyo origen se debe al represamiento de un afluente del Bornova, el Manadero, a través de un dique de travertinos. En pleno parque natural, el visitante amante del ecosistema podrá disfrutar, si lo hace de forma sostenida, de cañones fluviales, elevados picos,
barrancos, cárcavas, así como de una amplia diversidad de bosques entre los que destacan variedades del sauce negro, el roble albar y las sayas del hayedo de tejera negra, uno, por cierto, de los más meridionales de Europa. La Sierra Norte ofrece la oportunidad también de avistar águilas reales, gavilanes, buitres leonados y perdices, entre otras especies de una rica fauna. El habitante de las Tierras Altas de Guadalajara ha sabido aprovechar siempre los recursos que el entorno le ha ofrecido. Así, los pastos de los bosques y las dehesas de los valles son desde hace siglos suculento alimento de explotaciones de ganado ovino y caprino y de explotaciones de vacuno destinadas a la producción tanto de leche como de carne. Pero además, el habitante autóctono está dispuesto a compartir con el foráneo la belleza paisajística y los recursos naturales que ésta ofrece. En otoño, llegan las abundantes lluvias y aparecen gran variedad de setas comestibles, como las de cardo, los boletus y las méculas o níscalos, un deleite para micólogos y comensales del que se puede disfrutar siempre que se haga de manera sostenible. Asimismo, en plena Sierra Norte, en la gran reserva de caza de Sonsaz, se lleva a cabo la caza controlada del corzo. Otros cotos privados ofrecen una alta actividad cinegética relacionada principalmente, además de con el corzo, con el jabalí y la perdiz. Los ríos, una vez más los ríos de la Sierra Norte, se convierten en aguas trucheras y varios términos municipales cuentan con vedados de pesca, algunos de ellos sin muerte. Hay mucha vida en la Sierra Norte, tal vez germinada por el fuerte viento que sopla constantemente en el extremo oeste del alto páramo de Sierra de Pela, en el Pico del Grado. El viento también ha sido aprovechado como recurso por el habitante de estas tierras de Guadalajara y desde el año 2002 funciona un parque eólico que transforma la energía del viento en eléctrica. Y lo que es aún más importante, se produce mediante una energía limpia, de una fuente natural, inagotable y en estrecha combinación con la preservación del medio ambiente. Campisábalos y su entorno es por tanto una comarca que vive el presente con vientos de futuro. Dicen que existe un lugar donde la acción del hombre es capaz de atrapar la virulencia del viento para transformarla en una energía que impregna de luz y calor a sus moradores. Aseguran que estos viven respetando la calidad y belleza de su entorno y que reciben a los visitantes con esa única condición. Cuentan también los que ya han seguido sus huellas que se trata además, sin lugar a dudas, de un lugar habitado por el tiempo.